Quizás la primera pregunta que nos vendría, ¿no?, en un congreso de carnes es, bueno, estamos hablando de la soja, de la parte, ¿no?, destinada a los piensos de alimentación animal, pero ¿qué parte realmente toca o corresponde al sector cárnico y no estamos hablando de la soja como biodiesel, como bebidas vegetales? ¿Qué foco tenemos que poner los que estamos aquí? Yo diría que la inmensa mayoría, por no decir toda. Al biocombustible viene algo, pero es gran parte de lo que viene certificado porque la Directiva de Renovables lo exige. Entonces, yo diría que la gran parte de la soja que llega aquí es para pienso de animales. Perfecto. Bueno, desde CESFAC, Jorge, ¿cómo complementarías la información? ¿Cuál es el punto de partida de España que vosotros conocéis? Bien, si hablamos punto de partida de lo que es un suministro sostenible y de zonas no deforestadas, la verdad es que la foto de partida es muy buena. El 100% de la soja que se trae de Estados Unidos, que es, pues, como hemos visto antes, como una tercera parte del suministro, ya cumple ambos parámetros. La mayor parte de la Argentina, estamos hablando de un 91-92%, algo menor en Brasil, en el 73%, pero la foto de la que partimos es muy buena, por lo cual nosotros creemos que el objetivo de, si ya la gran mayoría de la soja que utilizamos en alimentación animal es producida de manera sostenible y viene de zonas, bueno, la definición legal es de bajo o nulo riesgo de deforestación, creemos que no vamos a tener ningún problema para llegar al objetivo que se ha puesto el sector, que es llegar al 100% en el 2030. Y me consta que hay empresas que van a llegar a ese objetivo incluso antes. Es decir, queda claro, ¿no?, que el foco lo tenemos que poner en Brasil, prácticamente, Argentina también en segundo lugar, por lo que nos comentabais los dos, tanto tú como Ignacio. Y bueno, hablabas de un poco el concepto de zonas de bajo riesgo, que es un concepto, bueno, pues que es perfectamente válido, pero también nos encontramos por otro lado que Ignacio nos presentaba una slide donde veíamos que el 1% solo el 1% tiene evidencias en cuanto a certificación de trazabilidad, que bueno, sabemos que no es la única forma de conseguirlo. ¿Cómo podemos encajar, ¿no?, estos dos porcentajes? Porque sabemos que al final hay determinadas presiones que nos llegan a través de organizaciones medioambientales que toman este 1% como dato válido. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en conjunto para buscar el equilibrio entre este 78-80 que comentas al 1%? Bueno, es que realmente son cosas distintas. Ese 1,5% que salía en la presentación y que se usa en ciertos foros, se refiere solamente a soja que viene con un certificado externo de sostenibilidad. No incluye la deforestación, puesto que todavía no hay referenciales internacionales al uso de la deforestación, pero quiero decir, es de aquella soja que sabemos es sostenible o viene de zona deforestada, cuánto de ello además viene con una certificación externa de un proveedor privado que lo hace. Y sí, es un porcentaje muy bajo y sinceramente yo creo que es un porcentaje que no subirá, entre otras cosas porque yo creo que la certificación externa, legítima, no tiene mucho sentido como herramienta hoy en día y, de hecho, el mercado no la reclama y el consumidor no la paga. No es preocupante porque hay otras muchas maneras más eficientes, más modernas de medir ese objetivo, pero la diferencia entre el porcentaje, para hacer una respuesta en ese 1,5%, es que se refiere a una parte muy pequeña que está en un mercado legítimo, pero en un mercado de certificaciones que la realidad pues, está dejando poco eficiente. Vale. ¿Y qué otros mecanismos tenemos más allá de la certificación? Porque estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, creo todos, ¿no?, en que bueno, es uno de los mecanismos, pero ¿qué otros mecanismos tenemos? ¿Qué otras herramientas tenemos para poder controlar o verificar que esta soja no proviene de origen deforestado? Bueno, como cadena, y hay algo que en la presentación lo han dicho, la necesidad de trabajar todos, primero tiene que haber una filosofía común, que yo creo que la hay, o está llegando en toda la cadena, desde la agricultura al consumidor, de cada uno hacer su parte de los deberes y comentar sobre el eslabón siguiente. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Pero a nivel de herramienta, pues hombre, herramientas hoy, las tecnologías blockchain, las tecnologías de transmisión de datos, las tecnologías de custodia, nos permiten hacer eso de una manera constatable,
basado hasta cierto punto en la confianza y la colaboración, pero técnicamente y tecnológicamente con una mayor eficiencia posiblemente que la certificación externa, que tiene las limitaciones que tiene. Y además la tecnología va avanzando. Cada vez que mis hijas se meten conmigo me dicen, papá, eso es tan 2007. Yo creo que la certificación es tan 2007 y la tecnología cada día está desarrollando nuevos métodos de gestión y transmisión de la información, y eso creo que es el futuro muy a corto plazo. Me gusta el concepto de TAN 2007. Me lo dicen mucho. Sí. Bueno, desde Cargill, Enrique, habéis presentado una estrategia para lograr este 100% de soja sostenible a corto plazo. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste y entrar un poquito en detalle, también enlazando con lo que comentaba Jorge? Okay, bueno, primero quiero decir que la sostenibilidad es un tema muy complejo, como se ha dicho desde el principio, y sostenibilidad no es únicamente deforestación, que es lo que estamos hablando aquí. Hay que incluir recursos, el uso de recursos hídricos, hay que pensar en la huella de carbono que impacta nuestra producción, nuestra cadena de suministro, responsabilidad civil, hay muchas más cosas. Pero en tu pregunta concreta de deforestación y que hace Cargill, el objetivo es al 2030 y creemos que vamos a llegar antes. Pensamos que al 2025 ya cumplimos ese objetivo, pero queremos seguir siendo prudentes. ¿Qué hemos hecho? Quiero primero incidir que esto no es un problema de Cargill o de la industria, esto es un problema de todos. O sea, esto empieza desde el consumidor final al que le preguntamos, ¿usted quiere un producto sostenible? Y dice que sí, sin saber exactamente qué quiere decir sostenibilidad, pasando por las cadenas de distribución que distribuyen el producto, con además el impacto que tiene los que procesamos, transportamos la mercancía y, por supuesto, los que legislan. Y, por supuesto, no podemos olvidar a los agricultores. Los agricultores, en las zonas que se ha mencionado, Brasil, tienen la capacidad de seguir deforestando legalmente, algo que es un gran reto que tenemos. Hoy el Amazonas, que se habla de la deforestación del Amazonas, que afortunadamente solamente el 10% de la soja que viene a Europa, según nuestros números, son del Amazonas, hay un 80% que está preservado por ley, pero hay un 20% que legalmente el gobierno permite desforestar. Otra zona que se habla mucho es el tema del cerrado, que es el que está de moda ahora. Del cerrado viene casi un 44-45% de la soja, en general, que viene a Europa, y el 60 hasta el 80% de esa zona, de esa área, se puede deforestar legalmente. Entonces, dígale usted a un agricultor, deje usted de deforestar, porque Europa quiere un producto sostenible que venga de una zona no deforestada. La respuesta, me imagino, que pueda ser, ¿no? ¿Qué ha hecho Cargill en todo esto? Bueno, Cargill primero lo que hizo fue un análisis de su cadena de suministro, entender dónde tenemos los riesgos. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hemos hecho es intentar trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, gobiernos centrales, con las ONGs, con la industria en general, con los agricultores, para buscar maneras y formas de incentivarles a que cultiven soja en zonas no deforestadas. El punto de partida fundamentalmente es la soja moratorium, el moratorio de la soja que se firmó en 2006 y que empezó a implementarse en 2008, es el punto de partida de casi todas las cadenas de suministro. Más allá de esto, nosotros hemos querido ir más lejos. Y entonces, hoy en día lo que estamos haciendo, antes cuando colocamos a un agricultor, hemos puesto cadenas, queremos trabajar en cadenas más transparentes. Y ahí está el problema. Cuando queríamos hacer una cadena más transparente, empezamos poniendo al agricultor en el mapa de Brasil en base a su código postal, la municipalidad, el municipio o la provincia, no sé cómo lo llamamos aquí. ¿Qué hemos hecho ahora? Ahora lo que estamos buscando es situarlos realmente en su finca, vía satélite, con triangulación, y hoy los podemos colocar realmente donde está la finca de este señor en el mapa. Eso es lo primero que hemos hecho, aumentar la trazabilidad de nuestra cadena de suministro. Después, los estamos incentivando muchas formas a que dejen de cultivar soja o sigan deforestando. Y además de esto, lo que hemos hecho, hemos creado 2 certificados de soja sostenible, uno que se llama Smart Soy, otro que se llama Triple S. La diferencia entre uno y otro es que el primero empieza en la provincia, en Brasil, y acaba en la planta donde se procesa o el puerto donde se importa. La trazabilidad se puede seguir. Y la Triple S, y únicamente se enfoca a deforestación, y la Triple S empieza en el agricultor, llega hasta la planta que se procesa o el puerto que se importa, y además de lo que hablamos de deforestación, incluye responsabilidad social, mejoras de los cultivos, emisiones de CO2, uso del agua, etcétera, etcétera. ¿Es suficiente? Hay que seguir trabajando. Nosotros,
como no nos gusta decir las cosas y no explicarlas o no demostrarlas, a disposición de todos vosotros está una página web de Cargill, que es la cargill.com, y dentro tenéis sustainability /soja, se lo daré a la organización. Podéis entrar ahí y emitimos cada 2 años un report donde mostramos los progresos de nuestra certificación, de lo que estamos haciendo. Y el último report se publicó en julio de este año, básicamente nosotros, de lo que originamos en Brasil, de lo que originamos directamente. Uno de los grandes hándicaps que tenemos es que esto lo queremos hacer para el 100% de la cadena de suministro, lo que nosotros hacemos directamente y lo que compramos de segundos o de terceros. Del 70% que hacemos hoy en Brasil directamente nosotros, el 98% es soja, digamos, certificado sostenible. En el caso de Argentina es el 90% y en el caso de Paraguay es un 94%. Este report está disponible, el próximo será en enero de 2022 y el objetivo es que en 2030 sean 100% libre de forestación y conversión free y esperamos que en el 2025 la consigamos. Pero insisto, esto es un reto para todos. Y por último, y no quiero alargarme, el reto es de todos por una sencilla razón. Europa, creo que tenemos un compromiso con el mundo, con la gente. Tenemos que seguir trabajar para poder hacer un mundo más sostenible desde el punto de vista, digamos, de forestación, si queréis, y muchas más cosas. Pero somos, por desgracia, una pequeña gota comparado con el gigante asiático, con China. Un número, China importa 120 millones de toneladas de soja. Europa, entre harina y habas, importa 34 millones de toneladas de soja. Si al agricultor le decimos, no le ayudamos a que cambie su cultivo desde Europa porque China no va a hacer nada, el agricultor puede tener la tentación de irse de vender a China y no vender nada a Europa, lo cual nos pondría en una situación bastante complicada a nivel europeo. Como dijo Javier, hay 5 millones de toneladas de soja que se utilizan en España que no son sustituibles. Ya la industria ha hecho un gran trabajo. Recuerdo, hace 10 años había 6 a 6 millones y medio de soja consumida en España, hoy estamos en 4 millones y medio como harina, porque la industria ha un trabajo brutal para utilizar menos soja en su formulación. Con esto acabo, que me he hecho un poco largo. No, muy interesante conocer qué pasos estáis dando y también lo que comentas, ¿no? de China. Al final, si lo que queremos es acabar con la deforestación, pues bueno, no podemos huir de la zona porque el consumo, esa gente tiene que vivir de algo y alguien se lo va a quedar, ¿no? Hemos conocido un poco la visión más de las compañías. Aquí, Leonor, ¿nos puedes explicar tú también en qué está centrado la administración, tanto a nivel nacional como también desde el punto de vista de Europa, que sabemos que con la estrategia Farm to Fork, por ejemplo, pues se ha puesto, ¿no? en el punto de mira pues, a no contribuir a esta deforestación? Si nos puedes explicar un poquito. Sí. Bueno, pues la verdad es que yo comparto con los anteriores ponentes. Hablar de sostenibilidad es un concepto muy amplio y la sostenibilidad tiene 3 pilares básicos, que es la sostenibilidad social, la económica y la medioambiental. Ahora estamos hablando más aquí de la medioambiental, pero no nos podemos olvidar de los otros 3 pilares para que algo sea sostenible. Si medioambientalmente es muy bueno, pero económicamente es inviable, pues deja de ser sostenible, o cualquiera de los 3 pilares tienen que sujetar esta columna, ¿no? También decir que cuando hablamos de cadenas de suministro libres de deforestación, aquí es muy oportuno hablar de la soja en un congreso de productos cárnicos, pero no es solamente la soja, es suministros libres de deforestación de materias primas distintas también. Tenemos no solo la soja, tenemos el maíz, tenemos el café, tenemos el cacao, tenemos otra serie de productos que también están involucrados dentro de la legislación o dentro de las actuaciones que la Unión Europea y, por lo tanto, pues, todos los gobiernos que forman parte de la Unión Europea, todos los países, tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues mis compañeros de mesa saben bien. Desde el año, bueno, el tratado o el acuerdo de Ámsterdam es del 2015, fue un acuerdo voluntario que firmaron varios países, por ponernos esa fecha para empezar el relato, en los que no estaba España. Como se ha dicho, España lo acaba de suscribir ahora en el 2021, en enero. Eran un grupo de países que ya veían la necesidad de cambiar, de luchar para evitar la deforestación, porque se supone que
el suministro de materias primas en general, como digo, no soja, sino de otros productos también, supone el 8%, contribuimos los europeos al 8% de la deforestación del mundo, y la Unión Europea quiere tomar una política para revertir esto, es decir, luchar contra la deforestación e incluso incrementar las zonas de los bosques en el mundo en un 3% en el horizonte 2030 que todos tenemos ahí encima de esta fecha, ¿no? Entonces, para eso quiere hacer estas políticas. Desde el 2015, esta fecha que era voluntaria, en las que estuvieron países, si no recuerdo mal, Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, Francia, Alemania, creo que Dinamarca y Holanda, poco a poco se fueron sumando países, pero tampoco tuvo gran éxito. Sí que es verdad que el sector fabricante de alimentos de piensos a nivel europeo enseguida tuvo una reacción y se puso a trabajar, pero no hubo una gran implicación, y esto ha hecho pues que poco a poco la Comisión hemos llegado a los nuevos paquetes legislativos que han superado, como luego veremos, este primer acuerdo. Porque lo que ha pasado es que, como no había grandes avances, pues las instituciones europeas, el Parlamento y el Consejo, ha pedido a la Comisión que regule sobre este aspecto, porque las medidas que se estaban haciendo por distintos países no tienen un impacto real buscado. Entonces, pues ahora ya llegamos al Green Deal, al Farm to Fork, la estrategia en la que ya se insta a la Comisión a que regule de una manera clara el abastecimiento de las cadenas de suministro libres de deforestación. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, pues como todos conocemos, pues España es una potencia en ganadera, en producción de productos cárnicos y en fabricación de piensos. Y tenemos una dependencia de la soja, como toda Europa, pero en España es que es más. O sea, es que en España dependemos totalmente de la soja para alimentar esta fabricación de piensos, que estamos a la cabeza en Europa. Con lo cual, lo primero que hicimos ya desde el 2019 es crear grupo de trabajo con los sectores, con CESFAC, con los principales empresas, para ver un poco el punto de partida. Y resultado de esto, pues todo lo que hemos hablado aquí. Hicimos una valoración de los suministros que llegaban a los países que nos suministraban, los clasificamos por riesgo alto, bajo o medio, vimos dónde podíamos trabajar. CESFAC ha hecho su trabajo junto con Cargill para ver lo que os ha comentado ahora mismo Jorge, qué niveles tendríamos de dificultad. Hemos tenido también algunas reuniones, han sido estos 2 años complicados, pero en concreto con Argentina, reuniones bilaterales para que ellos nos cuenten cómo era su sistema. Hemos tenido esas reuniones y ahora también en la Administración, esto es a nivel alimentación animal, estamos haciendo unas encuestas porque nosotros sabemos que las compañías potentes sí que están concienciadas y están trabajando, pero nosotros tenemos que tener desde el Ministerio una visión de conjunto y queremos saber todos los eslabones, importadores, pequeños fabricantes, qué grado de concienciación tienen, qué saben de la deforestación, qué les piden sus clientes, cuántos clientes le dicen yo quiero producto deforestado. O sea, tenemos que hacer una penetración sectorial para que a la gente haga esto un lema suyo. Mientras tanto, la Administración ha creado un grupo en todos los temas medioambientales, como sabéis, son competencia en este caso del Ministerio de Transición Ecológica, y ha creado un grupo dentro del propio Ministerio en el que formamos parte representantes de los distintos ministerios que algo tenemos que ver con estos temas de las cadenas libres de suministros de la deforestación. Tenemos gente del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Economía, o sea, distintas, del de Comercio. Hay distintos representantes y cada uno contamos las actuaciones que vamos haciendo según la materia de nuestra competencia. En nuestro caso, pues concretamente, es el suministro de lo que estamos hablando aquí, principalmente para la alimentación animal. Y esto es un poco el escenario. Se prevé que hubiera un marco regulatorio para junio de este año, una propuesta de la Comisión. No se ha cumplido el plazo y pensamos que la va a haber a finales de año. Esa es la última información que tenemos. No sería para la soja, como digo, sería en general, en un contexto más global. El retraso se debe a varios factores. Uno de ellos es que no es fácil.
No es fácil porque tienen que tener en cuenta la Unión Europea, por todo lo que también han dicho antes mis compañeros, los 3 pilares, o sea, y también el peso que tiene Europa. El peso que tiene Europa y no, o sea, los señores de Brasil tienen que tener una posibilidad de vida, ¿no? Entonces, llegar a que sea sostenible y conjugar estos factores, pues va a tener también, pues quizá probablemente, su encaje de bolillos para que todo pueda llegar a ser. El modelo que se plantean que puede implantarse puede ser el que se hizo hace unos años para evitar la tala de madera de los bosques también tropicales, un sistema parecido de licencias, puede ser el sistema, pero no tenemos todavía ningún borrador ni nada. También quedan cosas por definir muy importantes. Por ejemplo, definir qué es deforestación. ¿Desde cuándo podemos decir que algo está deforestado o no? Entonces, parece que de momento se plantea que algo está deforestado, tiene que estar, o sea, ¿desde cuándo? ¿Desde el siglo XV? ¿Desde 1900? Entonces, esas cosas que son también muy importantes todavía están por definir. Entonces, este es un poco el escenario. Seguimos trabajando, yo creo que el sector hace su trabajo, la Administración, como os digo, estamos ahora recuperando estas encuestas para saber cómo esto que ya empieza a la gente a hablar, cómo está calando, cómo está penetrando dentro del sector, dentro de toda la cadena. Y desde el punto de vista institucional o de las instituciones europeas, es lo único que podemos comentar, no tenemos ninguna información más concreta. Pero hay cosas todavía bastante importantes que quedan por definir. Bueno, ya lo veo, ¿eh? La legislación vendrá en general para otros commodities, para este en concreto, Sí. y como comentas tú, hay bases que es importante establecer. Hablabas de que habéis tenido contacto con Argentina, hablamos también de Brasil, en este caso supongo que contactos son un poquito más complicados, no sé si tenéis previsto a nivel No, pero español, bueno, realmente nuestros contactos son un poco acompañados de la mano del sector para enterarnos, para informarnos. Los contactos que puede haber desde el punto de vista ya de crear un marco de actuación no los llevaríamos los Estados miembros, serían la Comisión Europea con los países terceros con los que quieran negociar. Nuestros contactos han sido, bueno, creo que fue con Argentina y con Brasil. Yo no sé si vosotros habéis llegado a tener contactos, Jorge. Sí, seguimos teniendo contacto frecuentemente con ellos. En Argentina están avanzando más rápido que Más en Brasil rápidamente. porque se lo han tomado realmente como una política país de diferenciación de la soja argentina versus la brasileña, eso nos lo transmiten. Y que me permito decir en 15 segundos que es que sí, estamos viendo desde el punto de vista productivo la sostenibilidad, ya sea por certificaciones, ya sea como un coste, que lo es, un coste a repartir, una responsabilidad a repartir, pero también es una oportunidad estupenda, teniendo en cuenta que España es de los países que ha avanzado más y más rápido en este tema, para diferenciar comparativamente nuestra producción cárnica, sobre todo en exportación, respecto de los otros países. Es un coste, vale, pero también una posibilidad de diferenciación en base a algo real, que estamos más avanzados que la mayoría de los países. Perfecto. Nos preguntan también, Ignacio, cómo están abordando el reto vuestras compañías asociadas, cómo están en otros países, mejor dicho. Yo creo que la herramienta esa que desarrollamos, el Soil Ladder, fue fundamental porque la gran pregunta de muchas de nuestras empresas era ¿dónde está la soja y cómo empiezo a entender esto? ¿no? Lo más importante y la recomendación que quisiéramos dar hoy aquí también es tener una narrativa montada en sus compañías. Este tema es tremendamente complejo, pero el consumidor, como hemos escuchado hace poco en las presentaciones anteriores, el consumidor ya empieza a comprar por Internet y es muy curioso. Y con un clic empieza a pedir información social y ambiental. Y muchas veces no tenemos respuesta para esto. Esto todavía no es un tema muy preocupante, pero bueno, tampoco lo era el ancho de las jaulas ni la clasificación de los huevos hace 20 años y es un tema que se disparó. Entonces esto va a seguir. En 2 meses tenemos la COP26, descarbonización tremendamente unido a deforestación, va a surgir el tema commodities. La recomendación y lo que han hecho nuestros miembros es tomar conciencia, empezar a hablar con sus proveedores y empezar la comunicación con CESFAC, con Cargill o con quien corresponda para ponerse en manos de alguien que está más cerca del campo y sabe el origen y qué se puede hacer.
Perfecto. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Se ha quedado alguna pregunta por responder que seguro que después en la pausa os la pueden trasladar directamente. Bueno, nada, pediros si rápidamente pues, me podéis decir 2 claves, ¿no?, de los próximos pasos, cada uno de vosotros. ¿Quién empieza? Pues pedagogía, vender el relato que es bueno para diferenciarnos. Yo creo que con eso, y en eso estamos. Bueno, yo diría colaboración, fundamentalmente trabajar, hay que convencer al agricultor de todo el sector y creo que es muy importante también que el gobierno, que cada comisión, pues de alguna manera u otra establezca las guías, ¿no?, que van a clarificar bastante a la industria en general todo esto. Sí, yo creo que no sé cuándo tendremos una regulación, pero que el tema de sostenibilidad en sentido amplio es un concepto que tenemos que coexistir con él, que las políticas europeas están trazadas, que hay que verlas de manera global, que el tema de la deforestación, no sé si será una oportunidad o no, pero está aquí, vamos a tener que cumplirlo, y que a veces todo se abalanza. Tenemos también, por ejemplo, el tema del abastecimiento de materias primas, tenemos esto, tenemos un plan europeo proteico también para buscar nuevas fuentes alternativas a la soja y también tenemos el recién aprobado levantamiento de la prohibición de la utilización de las harinas de carne de agosto de este año, con lo cual el suministro de materias primas también es un tema que de manera sostenible y de manera responsable, pero estos próximos años pues, va también a darnos trabajo a todos. Bueno, perfecto. Yo diría concienciación para mayor transparencia y trazabilidad. Bueno, un buen resumen. Muchas gracias a los 4. Estaremos siguiendo de primera mano también desde AECOC, que sabéis todos, ¿no?, que también es un tema en el que estamos dedicando tiempo y esfuerzos. Y bueno, muchísimas gracias a los 4. Un aplauso, por favor. Gracias.